En 2016, un tribunal etíope declaró a un hombre culpable de genocidio. El hombre es responsable de la muerte de más de 500.000 de personas. Hoy, ese hombre vive cómodamente en un suburbio de lujo en Harare, Zimbabue, protegido por el Estado. La mayoría cree que los dictadores africanos del siglo XX eran simplemente militares brutos que buscaban oro y poder. Pero hoy vas a descubrir que lo del conocido Negus Rojo de Etiopía es una historia mucho más oscura. No es una historia de un simple golpe de Estado, es la autopsia de una revolución. Vamos a desenterrar los archivos clasificados de la Guerra Fría, los testimonios de supervivientes al terror y la psicología de un hombre que cambió el destino del Cuerno de África. ¿Cómo pudo el hijo de un esclavo liberado convertirse en un emperador marxista, capaz de matar de hambre a su propio pueblo? Esta es la historia de Mengistu Haile Mariam. La grieta en el trono del león. Mientras el mundo observa cómo Mussolini intenta conquistar uno de los últimos reinos independientes de África, en una región humilde del sur etíope nace un niño que nadie recordará durante los próximos 37 años. La Etiopía del 37 no era un país cualquiera, era un imperio gobernado por su majestad imperial Haile Selassie, el león de Judá, el rey de reyes, descendiente directo del rey Salomón y la reina de Saba, o eso decía la leyenda oficial. La dinastía salomónica había gobernado con interrupciones desde el siglo XVIII. Para el mundo exterior, Selassie era un icono. Fue el hombre que se plantó valientemente frente a la Sociedad de Naciones para denunciar la invasión de Mussolini. Para la comunidad Rastafari era literalmente un dios viviente. Addis Abeba era la capital diplomática de África, sede de la recién formada la OUA, Organización de la Unidad Africana. Pero detrás de esa fachada de prestigio internacional, el imperio se pudría por dentro. La etíope de Selassie era una sociedad feudal. La nobleza amara y la iglesia ortodoxa poseían casi toda la tierra. En los años 50 se estimaba que ese control llegaba al 90% del territorio. Millones de campesinos, especialmente de grupos étnicos como los Oromo, vivían en un sistema de servidumbre llamado Gabar. Las diferencias incluso lo eran por el tono de la piel. Y en el norte, en Eritrea, una brutal guerra de independencia llevaba activa desde 1961, consumiendo el tesoro nacional y radicalizando el ejército. Y es en este mundo de contradicciones, de opulencia divina y miseria feudal, donde nace Mengistu Haile Mariam, en el 37, y aquí la arqueología de su vida ya se vuelve turbia. Su biografía es un laberinto. Su madre, según cuenta el periodista Paul Vigens en su libro Historia de Etiopía, quien logró entrevistar a Mengistu en el exilio, descendía de Kebede Tesema, un noble de alto rango. Su padre había sido un esclavo liberado que sirvió a un aristócrata local. Mengistu vivía una dualidad, es una herida psicológica fundamental. Llevas la sangre de la nobleza, pero la sociedad te mira con el estigma de la esclavitud. En su libro, Gens escribió que Mengistu desarrolló un profundo complejo de inferioridad. Tenía la piel más oscura que la élite de la meseta etíope, y en el sutil pero brutal sistema de castas del imperio, eso importaba. Mengistu creció con un resentimiento que lo consumía. Despreciaba a la aristocracia que miraba por encima del hombro a su padre, y despreciaba a su padre por aceptarlo. Buscó la única vía de ascenso social para un hombre de origen humilde pero ambicioso, la carrera militar. Ingresó en la Academia Militar de Oleta. Era inteligente, un tío disciplinado y sobre todo silencioso. Observaba y acumulaba rabia. Se graduó como teniente en 1966 y entonces el imperio, en su arrogancia, cometió su error más grande. Decidieron enviar a sus mejores oficiales jóvenes a entrenar con sus aliados internacionales. ¿Y quién era el gran aliado de Selassie durante la Guerra Fría? Estados Unidos. Mengistu fue enviado a Fort Leavenworth, Kansas. En Estados Unidos, Mengistu no solo aprendió tácticas de artillería, vio dos cosas que lo cambiaron para siempre. Primero, supuestamente enfrentó la humillación de la discriminación racial de la América de los 60, aunque muy posiblemente sea verdad debido al clima de la época. El testimonio del propio Mengistu es la única prueba de ello. Para un hombre con su complejo de inferioridad, esto fue gasolina para el fuego, cimentado su odio por Occidente. Segundo, entró en contacto con literatura radical. Leyó sobre marxismo, leninismo, sobre la revolución, vio el movimiento nacionalista negro y entendió el poder de la ideología para canalizar la rabia. Regresó a Etiopía en 1971. Ya no era un simple soldado del emperador, era un revolucionario en espera. El detonante de la revolución no fue la ideología, fue el hambre. En 1972, una sequía catastrófica golpeó las provincias de Wollo y Tigray. El régimen feudal, corrupto e incompetente, hizo lo que siempre hacía, lo ocultó.
Mientras el corresponsal de la BBC, Jonathan Dimbleby, lograba filmar en secreto imágenes que horrorizarían al mundo, mostrando a miles de personas esqueléticas muriendo en los caminos, la corte imperial celebraba el 80 cumpleaños de Haile Selassie, con banquetes extravagantes, y se estima que murieron entre 40.000 y 80.000 personas. Y cuando esas imágenes salieron a la luz, Etiopía explotó. Los estudiantes protestaron, los taxistas se declararon en huelga, y crucialmente, el ejército se amotinó. Los soldados rasos y los oficiales subalternos, hartos de luchar en Eritrea sin equipo adecuado, mientras la élite se enriquecía, se rebelaron. Para coordinar sus acciones formaron un comité. En amárico, comité se dice DERK. Inicialmente el DERK era un grupo caótico de 108 miembros, profesores, soldados e idealistas que solo querían acabar con la corrupción. Nombraron a un líder popular y respetado, el general Aman Andom, para que fuera la cara visible de la revolución. Pero en las sombras de ese comité, un mayor de 37 años, el hijo del ex esclavo, el hombre que habría regresado de Kansas con un plan, estaba listo para tomar el control. El 12 de septiembre de 1974, el león de Judá, el emperador Haile Selassie, fue sacado de su palacio en un Volkswagen escarabajo. El imperio de 3000 años había caído. Pero el DERK, el comité que tomó el poder, pronto descubriría que tenían un problema, que se odiaban entre ellos. Y Mengistu estaba dispuesto a resolver ese problema con balas. El tiroteo en el Gran Palacio. E imagina la escena, 108 soldados en el palacio de Menelik, el palacio del emperador depuesto. Están decidiendo el futuro de una nación, pero no tienen ningún plan. Solo saben una cosa, que odian el antiguo régimen. El lema inicial del DERK fue Etiopía primero. Era vago, nacionalista, pero no abiertamente marxista. Aún no, aunque espera. ¿Etiopía primero no te recuerda algo? America first. America first. El hombre al mando era el general Aman Andom, el presidente interino. Andom era popular, un soldado respetado, pero cometió dos errores fatales a los ojos de los radicales. Primero, era moderado. Quería tratar a la vieja aristocracia con clemencia y negociar con los rebeldes. Segundo, él mismo era de origen eritreo. Quería una solución pacífica para la guerra de independencia de Eritrea. Para la facción radical, liderado por Mengistu, y su principal rival, el mayor Atnafu Abate, esto era traición. Y Mengistu no quería negociar con Eritrea, quería aplastarla. No quería clemencia, quería venganza. El choque era inevitable y fue rápido. El conflicto duró solo 2 meses. En noviembre del 74, Mengistu acusó a Andom de contrarrevolucionario. El 23 de noviembre envió tanques a la casa del general. Andom murió en el tiroteo. El régimen dijo que fue suicidio, pero los expertos en historia coinciden que fue asesinado. Esa misma noche, Mengistu y sus leales dieron el primer paso hacia el terror. Fue una noche que definiría los siguientes 17 años. Bajo el manto de la oscuridad, 60 de los más altos funcionarios del antiguo régimen, 2 ex primeros ministros, generales, aristócratas, miembros de la corte imperial, fueron sacados de sus celdas en la prisión de Menelik. No hubo juicio y no hubo prensa. Fueron llevados a una fosa común en la prisión central de Addis Abeba, alineados y fusilados. Este acto fue crucial, fue la solución final de Mengistu para el antiguo régimen. En una noche eliminó a toda la clase dirigente, y fue un mensaje brutal para el país y para sus rivales dentro del DERK. No habría piedad, no habría vuelta atrás. En agosto de 1975, el propio Haile Selassie murió en custodia. La versión oficial fue complicaciones de una operación de próstata, pero el testimonio de su médico personal y de otros sirvientes sugiere fuertemente que fue estrangulado en su cama con una almohada, muy probablemente por orden directa de Mengistu. El león de Judá fue enterrado bajo el suelo de una letrina en el palacio. Permanecerá ahí hasta 1992. Pero Mengistu aún no era el líder supremo. El DERK nombró a otro general, Tafari Benti, como nuevo presidente. Era una figura de consenso, un hombre que Mengistu creía poder controlar. Mientras tanto, las calles de Addis Abeba se habían convertido en un campo de batalla ideológico. El DERK, los militares, competía por el alma de la revolución contra 2 partidos marxistas civiles. El EPRP, Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, y el Meisson, Movimiento Socialista Panetíope. Y aquí es donde vemos la astucia maquiavélica de Mengistu. Hizo un pacto con el diablo, se alió temporalmente con el Meisson para que le ayudaran a identificar y purgar a los miembros del EPRP. Pero esto aún no era suficiente. Dentro del propio DERK, su rival, Atnafu Abate, seguía siendo una amenaza. Y el presidente, Tafari Benti, empezaba a ganar demasiada popularidad. Suscríbete al canal si a ti también te gustan este tipo de historias con luchas de poder. La historia de cómo Mengistu tomó el poder absoluto parece sacada
sacada de una película de gángsteres. 3 de febrero de 1977, Palacio Menelik. Se convocó una reunión del Comité Permanente del DERC. Los detalles exactos están, pero el resultado es claro. Estalló un tiroteo dentro de la sala de conferencias. Cuando el humo se disipó, el presidente Tafari Benti y al menos otros 7 altos miembros del DERC, todos rivales potenciales de Mengistu, estaban muertos. Y Mengistu Haile Mariam salió ileso. En un solo día había eliminado a todos los que se interponían en su camino. Unos meses después acusó a su último gran rival, Adnafu Abate, de ser enemigo de la revolución y lo mandó ejecutar. El hijo del esclavo se había convertido en el único amo de Etiopía. Días después, Mengistu dio su discurso más infame. En la plaza de la revolución, frente a una multitud masiva, levantó 3 botellas llenas de un líquido rojo. Las estrelló contra el suelo, gritando que la sangre de los imperialistas y los contrarrevolucionarios fluiría por las calles. Y no era una metáfora, era una promesa. El terror rojo había comenzado. El terror rojo y la hambruna como arma. Lo que estás a punto de ver es aterrador, pero es esencial para conocer la naturaleza de Mengistu. Y lo que hizo a continuación defendía el genocidio por el cual sería condenado. El terror rojo, o Keishibir en amárico, fue la respuesta de Mengistu a sus enemigos internos. Debemos ser justos, la violencia no la empezó solo Mengistu. Su rival marxista, el EPRP, había lanzado su propia campaña de asesinatos, el terror blanco, matando a funcionarios del DERC. Incluso hubo un intento fallido de asesinar al propio Mengistu en septiembre del 76, pero la respuesta de Mengistu no fue policial, fue un exterminio. Mengistu declaró la guerra total, y para ganarla creó una de las herramientas de control social más aterradoras del siglo XX, los quebeles. El DERC dividió cada vecindario de la ciudad en pequeñas unidades llamadas quebeles y les dio poder absoluto. El quebele controlaba las cartillas de racionamiento, los permisos de vivienda y, lo más importante, tenía sus propias milicias armadas. Mengistu convirtió a vecinos en espías, jueces y ejecutores. ¿Y por qué lo harían? Porque por primera vez en la historia de Etiopía, el campesino, el sirviente, el hombre pobre, tenía poder de vida o muerte sobre el estudiante universitario, el comerciante o el burgués. Fue una venganza de clase armada por el Estado. Si eras joven, si tenías educación, si leías libros, eras sospechoso. Mengistu no inventó nada, lo copió de Mao Zedong y su revolución cultural. Pol Pot también lo copiaría en Birmania. Noche tras noche, durante casi 2 años, los escuadrones de la muerte de los quebeles patrullaban a Addis Abeba. Las universidades fueron cerradas y los estudiantes enviados al campo en una campaña de alfabetización que en realidad era una purga. Sacaban a jóvenes de sus casas y los ejecutaban en la calle. Por la mañana los cuerpos se dejaban expuestos, a menudo con carteles que decían traidor o contrarrevolucionario. Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron el horror. En un acto de crueldad sádica, a las familias se les prohibía llorar en público. Llorar por un traidor era un acto contrarrevolucionario. Era de ser traidor. Peor aún, y esto se ha convertido en el símbolo del terror rojo, para reclamar el cuerpo de su hijo o hija, muchas familias eran forzadas a pagar por la bala que los había matado. En el estudio de Human Rights Watch he encontrado estas y otras atrocidades cometidas en esa época. Y una vez que el EPRP fue aniquilado, Mengistu volvió su furia contra sus antiguos aliados del Meisón, y también los purgó, eliminó cualquier competencia. Las cifras son difíciles de verificar. Human Rights Watch estima que solo en Addis Abeba 10.000 personas fueron asesinadas en el primer año. A nivel nacional, algunas estimaciones llegan a 750.000 víctimas. Fue una generación entera de los más brillantes y educados de Etiopía aniquilados. Mientras Mengistu purgaba las ciudades, una catástrofe aún mayor, una de proporciones bíblicas, se gestaba en el campo. En el 83 la sequía golpeó de nuevo, la peor sequía en un siglo, pero esta vez la hambruna no fue solo un desastre natural, fue una herramienta política, fue un asesinato en masa. Ironía brutal, la hambruna del 72-74 fue la que derribó al emperador. Una década después, Mengistu causa una hambruna 10 veces peor. Y aquí es donde descubrimos el verdadero crimen de Mengistu, la razón por la que el tribunal lo condenó por genocidio. Las zonas más afectadas por la sequía casualmente eran las provincias del norte, Tigray y Eritrea. Estas eran precisamente las zonas en rebelión activa contra él. Mengistu vio la sequía no como una crisis humanitaria, sino como una oportunidad militar. Negó la hambruna durante meses, mientras el mundo veía las imágenes de niños muriendo en la BBC, filmadas de nuevo por Jonathan Dimbleby. Mengistu gastaba $200 millones en celebrar el 10º aniversario de su revolución. Construyó estatuas de Lenin y Marx, mientras su pueblo comía tierra. Déjame en comentarios si conoces a otros dictadores que hicieron gastos faraónicos. A verlos los hay.
te leo en comentarios. Cuando la ayuda internacional finalmente llegó, tras el famoso concierto Live Aid, Mengistu la usó como arma. Las ONGs como Médicos Sin Fronteras denunciaron que el régimen estaba bloqueando los convoyes de comida a la zona rebelde. Usaba la comida para alimentar a su ejército o para traer a los campesinos a campos de reasentamiento, que en realidad eran campos de internamiento. Por hablar, Médicos Sin Fronteras fue expulsado del país en el 85 y el régimen implementó dos programas, villagización y reasentamiento. Oficialmente eran para mover a la gente a tierras más fértiles y crear granjas colectivas socialistas. En la práctica fue una deportación forzosa de 600.000 personas de las zonas rebeldes del norte. Fue una táctica de tierra quemada humana. La gente era cargada en camiones militares o aviones de carga soviéticos, muchos sin comida ni agua. Se estima que 100.000 murieron solo en el traslado. El resultado final, entre 300.000 y 1,2 millones de personas murieron. No solo por la sequía, sino por las políticas deliberadas de un hombre que decidió que usar el hambre como arma era un precio justo a pagar para ganar su guerra. Mengistu había creado un estado prisión, pero su obsesión por el control absoluto tenía un costo. Para mantener su régimen de terror y librar sus guerras necesitaba un patrocinador poderoso, y lo encontró en Moscú, pero estaba librando una guerra que ni siquiera la Unión Soviética podía ayudarle a ganar. La guerra eterna y el colapso. El régimen de Mengistu estuvo en guerra cada uno de los 17 años que estuvo en el poder. Fue un estado espartano moderno obsesionado con la conquista militar, y fueron dos conflictos muy diferentes los que definieron su destino. El primero fue la guerra de Ogadén, en el 77. La vecina Somalia, gobernada por Siad Barre, invadió la región etíope del Ogadén, y aquí vimos el cinismo absoluto de la Guerra Fría en su máxima expresión. Hasta ese momento, ¿quién era el principal aliado de Somalia? La Unión Soviética. Pero Mengistu, con su revolución marxista en el país más estratégico del Cuerno de África, era un premio mucho mayor. Era un giro geopolítico asombroso. Moscú y La Habana abandonaron a su antiguo aliado, Siad Barre, y apostaron todo por Etiopía. Convierte a Etiopía en el principal aliado soviético en África. Mengistu se vuelve indispensable para Moscú. Fue uno de los mayores puentes aéreos militares de la historia. La URSS envió $1.000 millones en armamento de última generación, y Fidel Castro, consolidando su papel como el ejército proxy de la URSS en África, envió 17.000 soldados cubanos de élite. Con ese apoyo masivo, Mengistu aplastó al ejército somalí en menos de un año. La victoria fue total, y esa victoria lo cambió, lo volvió arrogante, lo envalentonó. Ahora tenía el ejército más grande y mejor equipado de África subsahariana, y se sentía invencible. Pero esta arrogancia lo llevó a creer que podía ganar su segunda guerra, la guerra interna, y este sería su Vietnam personal. Las guerras civiles en Eritrea, luchando por la independencia, y Tigray, luchando por autonomía y contra el régimen, se intensificaron. Mengistu usó las tácticas que había aprendido: terror, hambruna y fuerza bruta, pero los rebeldes eran diferentes. En Eritrea, el EPLF, Frente Popular de Liberación de Eritrea, liderado por un joven y astuto Isaias Afwerki, era una fuerza de guerrilla disciplinada y curtida. En Tigray, el TPLF, Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, liderado por Meles Zenawi, también era una fuerza marxista, irónicamente de línea albanesa, pero eran pragmáticos y conocían el terreno montañoso como la palma de su mano. Durante años, Mengistu lanzó ofensiva tras ofensiva, gastando miles de millones y reclutando a la fuerza a niños soldados. Pero no podía ganar, el terreno era imposible y la población local odiaba al régimen. El punto de inflexión, el principio del fin, llegó en 1988, la batalla de Alfabet. Los rebeldes eritreos ejecutaron una maniobra de pinza perfecta y rodearon a 3 divisiones enteras del ejército etíope. Fue una aniquilación. Decenas de miles de soldados de Mengistu murieron o fueron capturados. El EPLF capturó tantos tanques y artillería soviética que bromeaban se habían convertido en el ejército mejor equipado de la región gracias a Mengistu. Y la moral del ejército etíope se rompió. Y por primera vez, la élite militar de Mengistu se dio cuenta de que el Negus Rojo no era un genio militar, era un fanático que los estaba llevando al suicidio. En mayo del 89, mientras Mengistu estaba de visita oficial en Alemania Oriental, sus generales de más alto rango, sus hombres de confianza, lanzaron un golpe de estado. Mengistu reaccionó con la velocidad de una cobra, voló de regreso a Addis Abeba, se atrincheró con su guardia presidencial leal y aplastó el golpe.
Su venganza fue total. Ejecutó a 12 de sus generales más experimentados, pero eso fue el principio del fin. Había destruido el último vestigio de competencia en su propio ejército, y entonces su mundo entero se derrumbó. El muro de Berlín cayó, la Unión Soviética, su benefactor, su protector, se estaba desintegrando. Mikhail Gorbachev, desesperado por salvar su propio país, le cortó el grifo. Las armas, el combustible y el dinero dejaron de llegar. El enorme ejército de Mengistu de repente se quedó sin gasolina. Era el fin y los rebeldes lo sabían. En 1989, el TPLF de Tigray formó una coalición más amplia llamada EPRDF, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, y lanzó la ofensiva final. Avanzaron desde el norte, tomando ciudad tras ciudad. En el 1999, la prensa internacional se hacía eco del desastre humanitario. En Estados Unidos, el diplomático Herman Cohen, viendo el colapso, organizó conversaciones de paz de emergencia en Londres, pero ya era demasiado tarde. El 21 de mayo de 1991, Mengistu Haile Mariam le dijo a su gabinete que iba a inspeccionar las tropas en el sur del país, y subió a un avión presidencial. El avión nunca aterrizó en el sur. Viró hacia Nairobi, Kenia, y luego voló directamente a Harare, Zimbabue, donde su viejo amigo y deudor, el dictador Robert Mugabe, lo esperaba con asilo político. Huyó sin decir adiós, dejando a su ejército sin líder y a su país en el caos. 7 días después, el 28 de mayo de 1991, los tanques rebeldes del EPRDF entraron en Addis Abeba prácticamente sin resistencia. Después de 17 años y más de medio millón de muertos, el terror rojo había terminado. Pero, ¿qué pasó con Mengistu? El legado del Negus rojo. Mengistu nunca enfrentó la justicia. En el 94, el nuevo gobierno etíope, liderado por Meles Zenawi, inició un juicio masivo, el Nuremberg de África. Después de 12 largos años, recopilando testimonios y exhumando fosas comunes, la Corte Suprema de Etiopía emitió su veredicto. El 12 de diciembre de 2006, Mengistu fue declarado culpable in absentia de genocidio, crímenes de lesa humanidad, homicidio y abuso de poder, y fue sentenciado a muerte en 2008. Pero Zimbabue se ha negado rotundamente a extraditarlo. Hoy Mengistu tiene 88 años, vive en una villa de lujo en Harare. ¿Y por qué lo protegió Mugabe y su sucesor Mnangagwa? Simple. En los años 70, Mengistu entrenó a las guerrillas de Mugabe, la ZANU-PF, que luchaban por la independencia de Zimbabue. Un favor por otro, solidaridad entre tiranos y dictadores, tratos de amistad. Un hombre que inició su reinado matando para mantener a Eritrea unida a Etiopía. Su caída resultó en la independencia inevitable de Eritrea en 1993. Y para las víctimas, las heridas siguen abiertas. En 2018, el ex primer ministro de Etiopía, Desalegn, se tomó una foto sonriente con Mengistu en Harare. La indignación en Etiopía fue tan grande que tuvo que borrarla y pedir disculpas públicas. ¿Cómo no? Zimbabue ha sido importante al final de esta historia, pero lo es mucho más en el vídeo que te dejo en pantalla, en el que te explico cómo Robert Mugabe alcanzó el poder y cómo un error de principiante le hizo caer muchos años después. Nos vemos allí.